En ASEF brindamos a nuestros afiliados información actualizada del sector, capacitaciones continuas, acompañamiento empresarial, seminarios in-house, solución para el análisis y evaluación de empresas, entre muchos otros beneficios. No te pierdas la oportunidad de hacer parte de esta gran comunidad financiera. Visítanos en www.asef.com.co. Hola, buenos días, bienvenidos. Estábamos esperando pues a que se conecten las demás personas. En nombre de ASEF, la Asociación Colombiana de Ejecutivos de Finanzas, bienvenidos. El día de hoy vamos a estar con esta conferencia virtual. El tema que nos atañe hoy son asambleas de accionistas en tiempos de cuarentena. Son los aspectos económicos y societarios a tener en cuenta. El agrado hoy de contar con la participación de el doctor Gonzalo Rojas y el doctor Víctor Urdaneta. Estamos con Alfa Consultores Gerenciales. Ellos nos van a dar la charla de hoy. El doctor Gonzalo Rojas es gerente general de Alfa Consultores Gerenciales, es contador público de la Universidad Javeriana de Cali, especialista en gerencia de sistemas de información de la Universidad ICESI, especialista en finanzas y en revisoría fiscal. Desde hace 21 años está a cargo de la firma que les mencionamos y desde la cual ejerce su práctica profesional como socio y líder en las áreas de contabilidad, revisoría fiscal, aseguramiento de la información, impuestos, servicios legales y consultoría gerencial. Nos acompaña también hoy el doctor Víctor Urdaneta Tolosa. Él es abogado titulado de la Universidad San Buenaventura de Cali, contador público titulado de la Universidad Javeriana de Cali. Tiene especialización en Derecho Comercial, en Derecho Tributario y una maestría en Administración Empresarial. Se ha desempeñado en varios cargos, como director tributario en el Banco Popular y Corfivalle, gerente jurídico y tributario de Pricewaterhouse, gerente de Contraloría de la Bolsa de Valores de Occidente. Bienvenidos a todos, les damos la palabra. Doctor Gonzalo y doctor Víctor, buenos días. Buenos días a todos. Aló, buenos días. Habla Víctor Urdaneta. Voy a empezar la parte que me corresponde. He proyectado el material. Espero que me estén copiando bien. Hay muchas cosas para conversar sobre estos temas generados por la pandemia. Vamos a concretarnos en esta charla específicamente a tocar un tema relacionado con las asambleas de accionistas. En otras charlas podemos compartir temas adicionales. Entonces, a ver, el fundamento de las normas que vamos a conversar parten de la misma Constitución Política de Colombia, Constitución Nacional. A manera de resumen, hay allí en la Constitución 3 estados de excepción, que son los que le permiten al presidente, con la firma de todos sus ministros, adquirir unas facultades especiales y dictar normas con fuerza de ley. Es decir, los decretos seguirán llamándose decreto, las normas seguirán llamándose decreto, pero en virtud de estas 3 facultades que derivan de situaciones particulares, el presidente, el ejecutivo, adquiere la facultad de expedir normas con fuerza de ley. En este caso, específicamente, se hizo uso de este artículo 215 de la Constitución Nacional, que es el estado de emergencia económica y social, y concretamente por tratarse de un evento que se considera grave calamidad pública. El concepto de grave calamidad pública forma parte de los conceptos para invocar la llamada emergencia económica y social. Entonces, como característica, los decretos que se emitan después de la declaratoria tienen fuerza de ley. Esa declaratoria es por 30 días máximo, pero se puede en el mismo año calendario expedir 3, se puede invocar 3
facultades que sumadas las tres no vayan más allá de 90 días. Como ustedes saben, ya en la práctica se expidió el segundo decreto de emergencia económica y social. Ya estamos estamos en el lapso del segundo decreto y se están expidiendo normas con fuerza de ley. Otro tema interesante para otra charla puede ser que se podrán en forma transitoria establecer nuevos tributos. Como ustedes han ido observando, en virtud de estos decretos se han ido expidiendo nuevos tributos que tienen como característica ser temporales. Terminan, dice la Constitución, que esos decretos pueden terminar en la siguiente vigencia fiscal, pues a menos de que el mismo decreto que los expida determine su vigencia. Aquí hay un par de normas específicamente previstas en el Código de Comercio que quiero que tengan en cuenta para lo que vamos a ver a continuación, y es que las reuniones ordinarias de la Asamblea General de Accionistas dice en resumen el Código de Comercio que esas reuniones ordinarias se hacen una vez al año o según los estatutos dentro de los 3 primeros meses de cada año, y son para examinar pues en general la situación financiera de la sociedad, los estados financieros cortados al 31 de diciembre del año inmediatamente anterior, el informe de gestión, el proyecto de distribución de resultados, se elige la junta directiva, se elige el revisor fiscal. Digamos que esos son los temas propios. Por tratarse de una asamblea en la que se van a revisar estados financieros del año inmediatamente anterior, entonces aparece y se consagra lo que es el derecho de inspección. Esa convocatoria entonces debe hacerse con mínimo 15 días hábiles de anticipación, y fundamentalmente es para permitir el derecho de inspección de los accionistas. Y también dice la norma que si no se convoca, si la administración no la convoca, entonces se adquiere el derecho de reunirse por derecho propio el primer día hábil del mes de abril a las 10 de la mañana. Estas características las hemos destacado aquí porque más adelante, en virtud de estas normas nuevas que se están expidiendo, se conservan esas características. Con respecto al derecho de inspección, lo que quiero destacar es que el Código de Comercio dispone que el derecho de inspección a los accionistas no conlleva por sí mismo la facultad de sacar o solicitar copia ni tomar fotos de ningún medio de libros o papeles. La única excepción que contempla el Código de Comercio hace referencia a que la Asamblea General de Accionistas lo haya autorizado. Entonces, es la única excepción que está prevista en el Código. Lo normal es que el accionista conjugue la información que no es toda la que él quiera. Hay unas limitaciones, ustedes saben, no se pueden examinar la información relativa a los secretos industriales, a datos que divulgados causen detrimento de la sociedad año inmediatamente anterior, porque a veces encuentra uno de que el accionista quiere que se le llenen cuadros de Excel con información de los últimos 5 años para él hacer comparaciones y tendencias, etcétera. Ese tipo de, digamos, de solicitudes no están incluidas dentro del ejercicio del derecho de inspección. A manera de resumen, el tema de la emergencia económica tuvo como antecedentes que la Organización Mundial de la Salud el 11 de marzo de 2020 declaró el COVID como una pandemia. La definición de pandemia, ustedes saben que es un problema pues internacional. Inmediatamente al día siguiente, el 12 de marzo, el Ministerio de Salud el Ministerio de Salud expidió una resolución por medio de la cual declaró la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional, y esa emergencia sanitaria inicial se decretó hasta el 30 de mayo, Estas fechas son importantes por el calendario, por el último cuadro que les voy a enseñar, que es parte de las inquietudes que nosotros queremos compartir con ustedes. El 17 de marzo, existiendo pues todas las características de grave calamidad pública, el presidente expidió el decreto 417, declaró la emergencia económica y social por los primeros
30 días. Terminados esos 30 días, del 17 de marzo al 17 de abril, terminó, en ese lapso de tiempo se expidieron una serie de normas que ustedes han ido conociendo, y el 6 de mayo, el 6 de mayo, el presidente emitió un segundo decreto, el 637, que está vigente por 30 días más, para con esas facultades emitir normas con fuerza de ley y tratar de atender pues las necesidades propias e impedir que la pandemia se propague. Bueno, entonces, las normas nuevas. Antes del COVID, la única posibilidad que teníamos de hacer reuniones no presenciales simultáneas era el artículo 19 de la Ley 222 del año 95. El inconveniente que tenía este artículo 19 es que incluía como condición que la asamblea o junta directiva, cuando por cualquier medio, todos, he subrayado la palabra todos, porque imponía como condición que todos los socios o miembros pudieran estar intercomunicados en forma simultánea sucesiva. Entonces, en una empresa grande con accionistas, 100, 200, 500 accionistas, pues tener a todos intercomunicados en la práctica era imposible. Entonces, por eso este artículo 19 se utilizaba o se ha venido utilizando para empresas, digamos, con pocos accionistas o juntas directivas fundamentalmente. En este lapso de tiempo, digamos, en vigencia del COVID, se expidió por parte del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo este decreto, el 398, que modificó, reglamentó el artículo 19 de la Ley 222 e introdujo unos conceptos muy interesantes, y es que interpretó que la palabra todos, a que hace referencia a la Ley 222, debe entenderse a los socios o miembros de junta que participen en la reunión no presencial, siempre y cuando la conformación de la reunión cuente con el quórum. Claro, siempre la legalidad se debe cumplir. Y en el parágrafo de este artículo primero introdujo un concepto nuevo, y es una tercera clase de reunión, que son las llamadas reuniones mixtas. O sea que, en resumen, ahora tenemos reuniones presenciales físicamente, tenemos reuniones no presenciales o virtuales, y tenemos la posibilidad de realizar reuniones mixtas. Mixtas no desde el punto de vista de género, sino en el entendido que sean presenciales y no presenciales. Es decir, que se pueda conformar un foro, bien sea de asamblea, bien sea de junta directiva, con una participación parte de los socios o accionistas en forma virtual, en forma no presencial, y parte en forma presencial en la sede administrativa o en la sede donde se vaya a realizar la respectiva reunión. Entonces, este decreto 398 que está vigente en su artículo primero introdujo de las novedades que estamos comentando. Por otro lado, el artículo 434 dispuso que las reuniones ordinarias de asamblea correspondientes al ejercicio 2019, que trata el artículo 422 del Código de Comercio, esas reuniones, mire lo interesante, dice que las reuniones ordinarias de asamblea se pueden efectuar hasta dentro del mes siguiente a la finalización de la emergencia sanitaria. Entonces, ¿qué se entiende de la lectura de esta norma? Que por esta vez la asamblea ordinaria se sale de la característica o condición de los 3 primeros meses del año, y ahora iría hasta el mes siguiente a cuando termine la declaratoria de emergencia sanitaria. De tal manera que con propiedad las reuniones que se convoquen para ser realizadas después de que termine la emergencia sanitaria declarada, con propiedad esas asambleas se pueden convocar como asambleas ordinarias, no como dispone pues el
la doctrina de la Superintendencia de Sociedades, que cuando se pasan de los 3 meses es una reunión extraordinaria con carácter de ordinaria, porque el temario es el propio de la Asamblea Ordinaria. Pero en virtud de esta norma del artículo 5 del decreto 434, con propiedad podemos convocar, si no se ha convocado, si no se ha realizado, podemos convocar la reunión en forma ordinaria. Luego dice, este inciso, digamos que protege el derecho de que si la administración no convoca dentro del mes siguiente a cuando termine la emergencia sanitaria, entonces conserva el derecho de las reuniones llamadas así por derecho propio, que es que se puede reunir los accionistas el día hábil siguiente, el primer día hábil siguiente al mes en que termine la emergencia sanitaria, a las 10 de la mañana en las oficinas del domicilio principal. Entonces, por si acaso la administración no convoca, el accionista tiene derecho pues a la reunión ordinaria de asamblea, y por eso aquí se consagró esta posibilidad. ¿Dónde está el tema en discusión? Y está en este último inciso. Dice, los administradores permitirán el ejercicio del derecho de inspección a los accionistas. Ah, bueno, pero entonces aquí entra un concepto nuevo, adicional, y es que el derecho de inspección hasta ahora era un derecho que se hacía en la oficina, en la sede administrativa de la sociedad. El accionista y sus apoderados o sus representantes, su equipo, iban a ver los papeles, la información en esa sede, y lo hacían, digamos, en forma presencial. Entonces, el tema está en que ese derecho de inspección, la superintendencia emite una circular el 17 de marzo y dice que recomienda a las sociedades, y dice sociedades supervisadas, es una recomendación, una sugerencia, no es una norma como tal con fuerza vinculante, que establezcan los mecanismos virtuales para facilitar el desarrollo del derecho de inspección. Pero especialmente aquellas sociedades que no están bajo la supervisión de la Superintendencia de Sociedades, aquellas sociedades en las que por su historia digamos, el ejercicio del derecho de inspección ha sido un poco traumático, porque hay accionistas que quieren sacar copia de toda la información, porque piden pues en una memoria que les copien o tomar la foto con el celular, etcétera. Pues la norma no ha dicho específicamente que es obligatorio. La super dice que recomienda, que sugiere. Por otro lado, hay un concepto adicional, y es que el accionista puede estar en aislamiento preventivo obligatorio. Miren ustedes que hoy la emergencia sanitaria se prorrogó hasta el 31 de agosto. Quiere decir que el plazo adicional o el último plazo para realizar las asambleas ordinarias iría a partir del 31 de agosto del mes siguiente, o sea, el mes de septiembre. En septiembre perfectamente se pueden convocar asambleas con carácter de ordinaria, pero el accionista hasta ahora tiene un aislamiento preventivo obligatorio hasta el 31 de mayo. Aquí transcribí el comunicado de la presidencia y la norma mediante la cual se prorrogó la vigencia tanto del aislamiento preventivo como de la emergencia sanitaria. Entonces, en este último cuadro hemos querido resumir de manera gráfica qué es lo que está pasando. Hay 2 declaratorias de emergencia económica hasta ahora. La primera fue de marzo 17 a abril 17, la segunda de mayo 6 a junio 6, termina aquí. Nosotros estamos por aquí. Entonces, miren lo que está sucediendo. La emergencia sanitaria se prorrogó hasta el 31 de agosto. Quiere decir que la última opción para celebrar las asambleas dentro del mes siguiente a cuando termine la emergencia sanitaria sería el mes de septiembre. Si una empresa quisiera hoy convocar una asamblea, digamos, con la característica de no presencial, lo podría hacer. Pero supongamos a manera de ejemplo que convoque para el mes de junio y estando vigente
el aislamiento preventivo obligatorio, la sociedad, ¿cómo le garantiza al accionista que ejerce el derecho de inspección si físicamente no puede ir a la sede administrativa porque está bajo el aislamiento preventivo obligatorio? Y si lo hace después, supongamos que lo haga en vigencia de la emergencia sanitaria, que todavía estaría en este periodo, supongamos que se haga una convocatoria a realizar una asamblea ordinaria durante estos meses de junio, julio y agosto. La inquietud es, ¿y cómo ejerce ese accionista el derecho de inspección? Si va a las oficinas de la administración o entendemos que no hay una norma que obligue al empresario a mostrar o a enviar copia de la información vía internet. Entonces, la discusión está abierta en ese sentido. No hay una norma que obligue, de tal manera que el empresario bien puede esperar perfectamente hasta el mes de septiembre para que, una vez terminado el periodo de esta emergencia sanitaria, convoque a la asamblea ordinaria dentro del mes de septiembre y allá en septiembre redefinir que la información está a disposición de todos los accionistas en la sede administrativa de la sociedad. Muy bien, esto a manera de resumen. El tiempo corre, viene luego un pequeño periodo para preguntas, por eso hasta aquí la exposición mía. A continuación, el doctor Gonzalo nos va a compartir la parte de él. Bueno, muy bien. Para continuar con el tema que ha planteado el doctor Víctor, yo quiero hacer mención a 3 ejes temáticos. Primero, las consecuencias desastrosas que ha traído para las empresas este tema del aislamiento obligatorio, o mejor, la parálisis que ha tenido la economía durante 90 días, que fue una parálisis prácticamente en seco. Lo segundo, las decisiones económicas que se derivan de la aprobación de los estados financieros en la asamblea de accionistas. Y lo tercero, la hipótesis de negocio en marcha o continuidad de la empresa. Entonces, miremos lo primero. Este tema del aislamiento obligatorio que ha tenido la economía detenida por 3 meses, que ha generado un aumento inusitado en los niveles de desempleo. Ayer ANIF hablaba de niveles del 22% a la fecha. La disminución del Producto Interno Bruto de la economía al 5% o más. Ese decrecimiento va a tener un impacto terrible en el desempeño de toda la economía durante este año 2020. Como consecuencia de todo esto, pues la economía informal va a ser la dominante del mercado. Es decir, si usted tiene un mayor nivel de desempleo, si tiene una economía prácticamente en recesión, pues lo que va a dominar es la economía informal, y en esas condiciones pues no se puede hacer ningún tipo de planeación económica. El mismo Estado, ayer el director de la DIAN hablaba de tener un déficit en el ingreso, en el recaudo tributario de 15.7 billones de pesos. Eso es un platal. Y sin embargo, el gobierno tiene que salir y seguir asistiendo a las economías o a las empresas que han tenido mayores dificultades. Ahora se ha dado por decir que vamos a hacer una reactivación gradual de la economía. Pero fíjense ustedes, todo este tema del sistema de transporte masivo, que opere al 35%, todas estas empresas de transporte masivo en el país están produciendo pérdidas, operando a capacidades full.
¿qué diremos al 35%? Eso no es rentable para ninguna entidad, ¿sí? Y pegado de las empresas de transporte masivo están todas estas empresas que tienen que ver con el transporte intermunicipal de pasajeros, y ahí mismo las empresas que transportan a los niños, a los colegios y los que van a diferentes transportes especiales. Esas empresas están trabajando toda esa pérdida. Entonces, así haya una reactivación, sí, pero no hay rentabilidad, entonces eso no es atractivo para ninguno. Los centros comerciales, también se habla de que se van a reactivar los centros comerciales, pero con una actividad del 30%. Eso igual tampoco recupera los costos fijos de estas empresas o comercios que están ubicados en este tipo de empresas. Empresas que tenemos en crisis, todo lo que es el sector de hotelería, las aerolíneas. Ayer en los noticieros, en CMI vi por la noche que todas las aerolíneas del mundo están recibiendo subsidios de parte de los diferentes gobiernos. Se hablaba de las empresas españolas, de las empresas inglesas, de las empresas americanas, y detrás de eso pues están las nuestras, que son LATAM y Avianca, que también van a tener que recibir algún tipo de subsidio del gobierno, porque los costos fijos de esas empresas hoy en día están siendo sufragados por la tesorería o por la caja que les quedaba, pero yo creo que esas empresas ya hoy en día no tienen ningún tipo de flujo de caja para la subsistencia. Todo lo que son agencias de viajes y turismo, restaurantes, bares, supermercados que están trabajando también a media marcha, empresas de producción y construcción que están trabajando bajo protocolos de bioseguridad. Esto, de todas maneras, así se quiera indicar que es de alguna manera un brote de reactivación empresarial, difícilmente vamos a llegar a los niveles deseables para poder subsistir. ¿Qué tiene que hacer una asamblea de accionistas? Lo primero que tengo que decir es que a la fecha ya las empresas debieran estar organizadas de alguna manera y ya debieran tenerse decisiones de fondo sobre lo que va a ocurrir. Miremos este gráfico donde yo muestro aquí que durante los meses de enero y febrero y quizá algo de marzo hubo algún tipo de ingresos que permitían generar por lo menos para el cubrimiento de los costos fijos. Esta línea que tengo aquí es la línea de costos fijos. Arriba de esa línea, pues digamos que puede haber un margen para generar algún tipo de ganancias, pero debajo de esa línea es una línea eminentemente de pérdidas. Y si ustedes miran lo que ha pasado en el mes de marzo, mitad de marzo hacia atrás, hacia adelante, abril, mayo, junio, muchas compañías llegaron a nivel de ingreso cero o por debajo de su línea de cubrimiento de costos fijos. Y aquí, digamos, a partir del mes de junio, podemos empezar a marcar una reactivación. Yo tengo aquí 3 líneas importantes o 3 aspectos que las compañías tienen que adoptar. El primero es que puedan transformarse y generar un mayor volumen de ventas. Transformarse llevando el producto o el servicio directamente hasta el cliente, ya que el cliente no puede ir a atender sus necesidades, pues hay que llevar el producto o el servicio hasta donde el cliente. Aquí hay una transformación importante y hoy, estamos hablando del mes de mayo, comienzos de junio, las empresas ya deberían tener decidido qué es lo que van a hacer. El segundo renglón es esta línea verde, donde yo diría las empresas van a seguir igual, el que venía haciendo las cosas las va a seguir haciendo igual y va a demorarse un poco más en superar todas estas pérdidas que tuvo acá durante el año 2020. Pero igual podrán continuar, aunque más tarde el mercado pase facturas, pero indudablemente allí las compañías podrían seguir. Y el tercero es la línea roja, que yo creo que es la más grave, que es la incapacidad de adaptarse por parte de las organizaciones, y esas compañías son las que yo veo complejas. Entonces, digamos que la transformación organizacional, muchas empresas lo han hecho, se han destinado pues las compañías que
producen alcoholes, gel desinfectante, tapabocas, trajes y caretas. Estas empresas de entregas a domicilio como Rappi, domicilios, los bancos, etcétera. Todo esto son organizaciones que han tenido que, digamos, transformarse rápidamente para poder continuar trabajando y haciendo la prestación de servicios o la venta de sus bienes de la manera más rápida posible. La segunda línea, las verdes, son las que van a seguir haciendo lo mismo. No se han podido transformar, pero yo diría que más adelante el mercado va a cobrar factura. Por ejemplo, hoteles, aviación, restaurantes, eventos masivos, universidades, colegios, la venta de vehículos. Miren ustedes el caso, por ejemplo, de las universidades y los colegios, o las compañías que hacen este tipo de seminarios. Todas estas compañías se han tenido que transformar e irse al sector del mercado virtual, de las conferencias online como la que estamos haciendo en este momento. Hay que ajustarse a esto. Quien no se puede ajustar, pues finalmente no va a poder sobrevivir en el mercado, porque al final del día muchas de estas organizaciones o la gente en general pues no va a estar yendo a eventos donde haya una gran aglomeración de gente. Y finalmente, el punto crítico o la factura que va a pasar toda esta crisis económica a muchas empresas es que las compañías no se puedan adaptar y entonces les queda el camino de la reorganización empresarial o la ley 1116 del año 2006, aunque también en este estado de emergencia económica, pues el gobierno ha decretado una vía rápida de acceder a este tipo de reorganizaciones empresariales, precisamente para evitar que las compañías lleguen al estado de liquidación y cierre definitivo. Entonces, tratando de salvar las organizaciones y las empresas, que el gobierno lo maneja como favorecer la preservación del empleo, pues está la ley de reorganización empresarial y un camino más expedito que sacó el gobierno precisamente para ayudar a que este proceso sea más simple y más rápido. Y finalmente, si eso no se logra dar, pues entonces el estado de liquidación o cierre definitivo de las compañías. Ahora, ¿qué va a pasar con la aprobación de los estados financieros? Hay unas decisiones cruciales que se hacen en las asambleas. Digamos, muchas asambleas hasta hoy no se han realizado, como lo decía el doctor Urdaneta ahora. Si las asambleas se van a realizar, digamos, en el mes de septiembre, de acuerdo con el diagramita que explicó el doctor Urdaneta, imagínense todo lo que puede haber ocurrido entre el 31 de diciembre, que es la fecha de elaboración de los estados financieros, y la fecha de aprobación y autorización de su emisión, que va a ser septiembre. Pues, es decir, ahí hay 8 meses de transcurridos, y en esos 8 meses puede haber pasado de todo, ¿sí? Y más adelante les explico algunos temas que van a ver ahí. Muchos estados financieros ya fueron enviados a los bancos o entidades financieras, autoridades, porque se están tramitando licitaciones o se están tramitando cupos de crédito especiales con los bancos. Entonces las empresas tuvieron que mandar los estados financieros, unos estados financieros que no fueron aprobados por las asambleas, que todavía no se han realizado. Entonces queda la inquietud ahí o el interrogante. Estos estados financieros fueron enviados con extralimitación de funciones por parte de la administración, o cómo deben entenderse esos estados financieros que fueron enviados y que fueron pues obviamente suscritos por el representante legal, por el contador y por el revisor fiscal, si la compañía estaba obligada a tener revisor fiscal. Pero de todas maneras queda el vacío de que no fueron aprobados por la asamblea. Ahora, ¿qué pasará si la asamblea determina no aprobar los estados financieros del 31 de diciembre y ya fueron emitidos, o ya fueron
emitidos no, enviados a los terceros. Entonces allí tenemos un problema difícil de determinar para ver qué es lo que ocurriría. Yo voy a mostrar esto con esta grafiquita. Digamos que hay tres momentos cruciales en los estados financieros de fin de ejercicio. Lo primero es la fecha de presentación o cierre, periodo que se está considerando. Lo segundo es la aprobación por parte de la Asamblea. Y lo tercero es la fecha de emisión al público. Aquí entre la fecha de presentación y la fecha de aprobación, yo diría que hay una fecha o un periodo intermedio que es el periodo de autorización de los estados financieros. ¿Qué es la autorización? Es la suscripción o la firma de los estados financieros por parte del contador, del representante legal y del revisor fiscal. Pero aún así, una vez que estén autorizados, no significa que están aprobados por la Asamblea. Yo puse aquí que la Asamblea se va a realizar en mayo del 2020, pero entre diciembre 31 y mayo han transcurrido 5 meses. Y en estos 5 meses, la situación de la compañía ha reflejado unos hechos posteriores, productos y derivados de la crisis económica actual, que permitirían en este momento que la Asamblea adopte una decisión respecto de si continúan o no continúan con el negocio. Y entonces aquí hay unas decisiones importantes que la Asamblea tiene que emitir. Y finalmente, después de que se hace la Asamblea, se pueden emitir los estados financieros, que ya es cuando se hacen públicos, dice la norma, 30 días después de celebrada la Asamblea, se podrán hacer públicos los estados financieros. Quedan aquí también unos interrogantes. ¿Qué ocurriría con los dividendos que decrete la Asamblea respecto de las utilidades del año 2019 y que se deben pagar con el flujo de caja del año 2020? Flujo de caja que por demás puede que ya no exista. ¿Qué pasa con el impuesto de renta? El impuesto de renta, digamos que una compañía venía muy bien en los últimos 3 o 4 años y a diciembre 31 venía presentando unas utilidades muy buenas o magníficas. Esas utilidades generan un impuesto de renta, pero ese impuesto de renta tiene que ser pagado con el flujo de caja del año 2020. Pero ya no hay flujo de caja. Y entonces, esos impuestos, ¿cómo se van a cancelar? Y también hay una serie de reservas que se constituyen por parte de la Asamblea, pero esas reservas, a veces hay unas reservas que son continuas en el tiempo. Por ejemplo, hay compañías que determinan que el 10, un 20 o el 30% de las utilidades se destinen a la constitución de una reserva para determinada expansión o para determinado. Y esas reservas, si ya se venían decretadas de asambleas anteriores, en esta asamblea no se podrán decretar o no se podrán tener en cuenta. Entonces hay 3 hechos económicos ahí que nos van que nos deben llamar la atención con respecto a eso. Y finalmente, el último punto que quiero mencionarles es el de la continuidad de la empresa o negocio en marcha. Entonces, ya les mostraba en la gráfica anterior, en esta gráfica, que aquí, en estos momentos, digamos, en cualquiera de estos meses, bien sea mayo, junio, julio, agosto o septiembre, de acuerdo con el planteamiento que hizo el doctor Urdaneta, en este periodo de tiempo se va a celebrar las asambleas, pero ya en esta época las empresas o los empresarios deben tener claro qué van a hacer con sus empresas en el futuro. Entonces, es posible que haya aquí que el criterio o la hipótesis de negocio en marcha indique que la empresa no puede continuar o simplemente los accionistas pueden tomar la decisión de no seguir con el negocio. Para esto, el decreto reglamentario 2420 del 2015, el anexo 5, trae todo un marco normativo para empresas que no cumplen con la hipótesis de negocio en marcha. Sería interesante también de pronto hacer una charla sobre ese aspecto. Vale recordarles también, para quienes son contadores o somos contadores públicos, que el día viernes, mejor dicho, el lunes,
salió la orientación número 18 del Consejo Técnico de la Contaduría Pública. Es una orientación de 101 páginas, donde hay toda una serie de consideraciones y respuestas a inquietudes que deben tener los empresarios, los contadores, los revisores fiscales con respecto a toda esta situación que se está presentando con ocasión de la pandemia. Entonces, les decía, al día de hoy las empresas ya deben tener, claro, estamos en mayo, finales de mayo, las empresas ya deben saber si continúan o no. Deben tener una ruta definida, deben tener un plan de acción, deben tener una proyección de ingresos o de sus flujos de caja para saber si los 7 meses que restan del año 2020 van a poder continuar o no van a poder continuar. Algunas empresas han decidido bajar sus costos fijos, reduciendo sustancialmente el número de personas, rebajando cosas como los arrendamientos, rebajando todo tipo de gasto fijo que le genere erogaciones o salidas del flujo de caja. Lo han disminuido, tratando de llevar eso a su mínima expresión, pero muchas veces no se puede. Sin embargo, esos costos hay que seguirlos atendiendo. Entonces, en caso de no tener un futuro despejado, y esto es una decisión de la administración de la empresa, deben decidir el cierre definitivo o la liquidación. Ahora, ¿qué pasa con el revisor fiscal? El revisor fiscal debe cerciorarse de que la empresa finalmente pueda continuar y emitir en su informe las salvedades y alertas tempranas para el público. Ahora, si ustedes recuerdan, en esta lámina anterior, estos hechos posteriores que ocurren después de la fecha de presentación de los estados financieros, antes de la celebración de la asamblea, puede que aquí, en una fecha intermedia, en el mes de marzo o abril, el revisor fiscal y el contador, incluso la administración, hayan emitido, digamos, un dictamen sin salvedades y hayan considerado la continuidad de la empresa. Pero hoy, al finalizar el mes de mayo, ya la situación ha cambiado tanto y se ha desmejorado que probablemente la empresa no vaya a poder continuar como negocio en marcha. En esas condiciones, todo lo que se había hecho aquí es necesario reexpresarlo, cambiar la opinión y fundamentar por qué razón la compañía o el revisor fiscal o los estados financieros no se deben considerar bajo ese tratamiento. Entonces, fíjense de qué tamaño es el asunto. Si usted tenía unos estados financieros a diciembre 31, trabajados bajo los marcos técnicos normativos, bien sea del decreto 2420, bien sea que fuera grupo 1, grupo 2 o grupo 3, cualquiera de esos marcos normativos, usted preparó los estados financieros a esa fecha, de acuerdo con esos marcos, cumpliendo con toda la normatividad. Pero ahora, 5 meses después, o aún en el mes de junio, usted sabe que no va a continuar operando. Entonces, allí hay necesidad de que el marco técnico normativo sea el de empresas que no cumplen con la hipótesis de negocio en marcha. Es decir, los estados financieros que se hicieron ya no sirven para los efectos del año 2020. Entonces, es mejor cambiar esos estados financieros, emitir unos nuevos, elaborar unos nuevos estados financieros para que el público quede adecuadamente informado de las situaciones que se están presentando con respecto a la empresa. Entonces, fíjense ustedes que aquí hay unos hechos económicos bastante complejos de decidir y nosotros como contadores públicos, como revisores fiscales, tenemos un gran peso, una gran responsabilidad frente al público. Sería inadecuado desde todo punto de vista que unos estados financieros, por el hecho de haberse preparado bajo un marco normativo que existía a la fecha de los estados financieros, hoy, si ese marco normativo no se cumple, pues es necesario, en mi concepto, modificar todo lo hecho y preparar una información que refleje
una mejor condición para el público y para todos los usuarios de los estados financieros. Digamos que alrededor de esto pues hay muchísimo tema. Yo solamente quiero dejar estos 3 temas muy puntuales y voy a dejar en este momento pues abierto unos comentarios o unas preguntas para las personas que bien lo tengan. Muy bien, muchas gracias. Claro que sí. Agradezco al doctor Víctor Urdaneta y al doctor Gonzalo Rojas. Tenemos aquí una serie de preguntas. Para el doctor Víctor, ¿todos estos conceptos también rigen de la misma forma para las asambleas de copropiedades de propiedad horizontal? Miren, el fundamento está en el decreto 434. Ese artículo 5 que les comenté tiene un parágrafo y el parágrafo textualmente dice: todas las personas jurídicas, oído, todas las personas jurídicas sin excepción estarán facultadas para aplicar las reglas previstas en el presente artículo en la realización de reuniones presenciales, no presenciales o mixtas de sus órganos colegiados. Entonces, el parágrafo de este decreto amplía la posibilidad a la condición de que se trate de una persona jurídica. Entonces, una copropiedad, una cooperativa, adquiere su personería jurídica propia de acuerdo pues con sus normas, pero tratándose entonces de persona jurídica con su número de NID, pues por explicarlo de esa manera, distinto de las personas naturales que intervienen en su gobierno corporativo. Si es una persona jurídica, puede aplicar estas normas, este decreto sobre reuniones presenciales, no presenciales y mixtas. Les repito, es el decreto 434 del 2020. Gracias, doctor. Para el doctor Gonzalo, ¿qué puede suceder? La empresa solicitó liquidación ante Cámara de Comercio y no cuenta con estados financieros por el año 2019, ya que se perdió la información y a la fecha está en incertidumbre total y uno de los accionistas está solicitando que el otro accionista le entregue todo. Bueno, pues evidentemente no puede haber una asamblea para liquidación o disolución de una sociedad sin estados financieros. Los estados financieros, si bien la información puede haberse perdido por algún motivo, pues hay alternativas profesionales para reconstruir esa información. Por lo menos se me ocurre a mí que lo último que se podría hacer sería un inventario de todos los bienes, los activos y pasivos de la sociedad, trabajados a valores de mercado o a valores razonables. Al menos debería haber eso, que sería el equivalente a un estado de disolución o de liquidación y no a unos estados financieros. Pero indudablemente tienen que haber unos estados financieros, porque de lo contrario los accionistas, ¿cómo hacen para aprobar una información económica o unas decisiones? Aquí hay una pregunta para usted. Sí. En el caso de que se convoque entre junio y agosto durante emergencia, la asamblea no presencial y teniendo en cuenta que el socio no puede ejercer el derecho de inspección, ¿qué acarrea esto legalmente? Bueno, pues yo he visto muchos pleitos generados por la falta del ejercicio del derecho de inspección y eso genera unas dificultades complejas, digamos una situación entre accionistas que a la postre pueden derivar en situaciones difíciles para la relación societaria. Pero indudablemente desde el punto de vista, digamos, económico, las decisiones por esa falta de inspección podrían dar lugar a la impugnación de la asamblea y hacer que las decisiones fueran inválidas o ineficaces. Le formulo la pregunta. Por favor. Durante el mes de junio se puede convocar a una asamblea presencial. ¿Cuántas personas se pueden convocar presencialmente a una asamblea? Sí, a ver, empecé a comentarles con base en el cuadro, el último cuadro que les compartimos.
Sí, hay que hablar ahora o hay que tener en cuenta dos conceptos nuevos, que es el aislamiento preventivo obligatorio. Pues mientras esté vigente, solo podrán salir de la casa aquellas personas a desarrollar actividades que están dentro de las excepciones. Entonces, el tema de la asamblea presencial debe orbitar alrededor de ese concepto. Si se convoca una asamblea presencial y estamos en vigencia del aislamiento preventivo obligatorio, pues imaginen ustedes las dificultades que tendrían los accionistas para salir de su casa e ir al sitio donde los estén convocando. Entonces, ahí hay que tener en cuenta si está vigente o no está vigente el aislamiento preventivo obligatorio. Y por otro lado, hay que tener en cuenta otro concepto nuevo que apareció y es el de aforo. Recuerden, desde cuando se empezaba a convocar la emergencia sanitaria en Bogotá, luego en la gobernación de Cali, luego la gobernación del Valle y luego la alcaldía de Cali, empezaron a limitar el número de personas que podían estar en reuniones. Entonces, hoy está vigente una norma de carácter municipal, del orden municipal, que habla de que no se deben reunir más de 10 personas. Y entonces, el concepto de más de 10 personas está sujeto a lo que dispongan las normas reglamentarias a nivel municipal. Y lo que yo entiendo es que a partir del 1 de junio se van a permitir reuniones de más de 10 personas, obviamente con el cumplimiento de una serie de condiciones, que el tapabocas, que la distancia, que se tengan pues en cuenta todas las recomendaciones. Entonces la respuesta es sí, se puede convocar una asamblea presencial, pero con estas limitaciones que estamos hablando. Si se pudiera convocar una asamblea mixta, también sería válida, incluso la completamente virtual o no presencial. El tema de la asamblea virtual es lo que planteábamos, el ejercicio del derecho de inspección, y es que si no hay una norma vinculante, que no la hay en este momento, lo que hay es un concepto, una recomendación, una sugerencia de la Superintendencia de Sociedades a las empresas, a las sociedades que ella supervisa. Entonces, al no ser vinculante, la administración puede decir, no, yo no voy a mandar por correo electrónico ninguna información. Esperemos a hacer la asamblea, la reunión, para cuando se pueda ejercer el derecho de inspección de manera presencial. Y entonces ahí es donde necesariamente caemos a la última parte de la gráfica, y es que hasta que no termine la emergencia sanitaria, que hoy está previsto que terminaría o que la vigencia va hasta el 31 de agosto, solo a partir de allí viene el mes siguiente donde sí estaríamos obligados a convocar la asamblea ordinaria, porque de no hacerlo aparece el derecho accionista de concurrir a una asamblea por derecho propio el primer día hábil del mes siguiente. Adelante. Agradecemos las respuestas de los doctor Gonzalo Rojas y Víctor Urdaneta. Agradecemos la participación de todos. Recuerden que las memorias van a estar tanto en la página de ACEF como la de Alfa Consultores. Muchas gracias por la participación nuevamente. ¿Algunas palabras, doctor, para despedirse? Gonzalo. Bueno, no, agradecerles a todos ustedes por su presencia. Esperamos que estos conceptos les hayan despejado algunas inquietudes y les hayan generado otras. Y no duden en consultarnos en cualquier oportunidad que necesiten de nuestra ayuda o consejo profesional.